Nacional. Invitamos a pasar a la señora Flor Esperanza Andino Lozano, Osvaldo Guzmán Calderón y Marco Antonio Zuriaga Sánchez. Estos reconocimientos se entrega a la Asamblea Nacional a ciudadanos, personajes, instituciones, organizaciones que han destacado por el trabajo que han desarrollado en beneficio de la sociedad, de la colectividad. Esto en medio de esta suspensión de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 992, que ha sido dispuesto por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional para la entrega de condecoraciones. Y se ha solicitado también la presencia de legisladores para que entreguen este reconocimiento a nombre del Parlamento ecuatoriano. Ingresan ya los ciudadanos que han sido convocados para recibir los reconocimientos a nombre de la Asamblea Nacional. Esto se desarrolla, decíamos, en medio de la sesión 992 del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Se ha hecho una pausa antes de continuar con los puntos que están establecidos para esta convocatoria para entregar todos estos reconocimientos a estos ciudadanos. A propósito del Día Internacional del Migrante. Condecoraciones correspondientes. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la Presidenta, considerando que los señores José Cristóbal Ulloa Trejo, Flor Esperanza Andino Lozano, Osvaldo Guzmán Calderón y Marco Antonio Zuriaga Sánchez. La Asamblea Nacional del Ecuador reconoce y exalta el valor de los condecorados, quienes representan la resiliencia, el esfuerzo y la fortaleza de los ecuatorianos en el exterior, llevando en alto el nombre del Ecuador y siendo una fuente de inspiración para generaciones presentes y futuras. Y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda felicitar a los condecorados por su destacada trayectoria como representantes del Ecuador en la comunidad internacional y por su invaluable labor al servicio y apoyo de los migrantes ecuatorianos, reafirmando su compromiso con los valores de solidaridad, inclusión y desarrollo en el marco de la conmemoración del Día del Migrante. Otorgar las condecoraciones Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte y doctora Matilde Hidalgo de Prócer, al mérito social, mérito cultural, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en los 16 días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, Presidenta, Alejandro Muñoz, Secretario General. Y ya se entrega este reconocimiento, se imponen los reconocimientos por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional y legislador. Representantes del exterior están presentes también en esta entrega de los reconocimientos. Decíamos a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, en donde ya escuchamos también esas palabras de la Presidenta del Parlamento ecuatoriano, palabras de gratitud y también de esperanza, pero sobre todo destacando los motivos por los cuales los ecuatorianos deben abandonar su país, a sus familias, en busca de momentos y esperanzas nuevas en otras localidades. El Día Internacional del Migrante es una ocasión para resaltar las inestabilidades que se registran en cada uno de los países, pero también las contribuciones de millones de migrantes en todo el mundo. Sirve también para poner de relieve el entorno que cada vez más se convierte en una situación compleja en el que producto de la migración se registran en los países. Los conflictos, las catástrofes climáticas y las presiones económicas siguen empujando a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad o simplemente de nuevas oportunidades. En años pasados se registraron niveles récord de desplazamientos internos, se incrementaron las necesidades humanitarias en nuevas y actuales crisis y desafortunadamente se alcanzó la cifra más alta de muertes de migrantes en tránsito. Sin embargo, entre estas situaciones también hay historias de resiliencia, progreso y esperanza. Una migración segura y bien gestionada alberga muchas posibilidades. Los migrantes desempeñan un papel fundamental en los mercados laborales, colman las lagunas de cualificaciones, impulsan la innovación y el espíritu empresarial y resuelven los retos demográficos en sociedades que envejecen. Los migrantes impulsan el crecimiento económico y son el sustento para las familias y comunidades de origen, los que a su vez fomentan también el desarrollo. Hay datos irrefutables de que cuando la migración se gestiona de forma segura y estratégica, puede ser una poderosa y beneficiosa herramienta para la humanidad. Si apoyamos estas vías regulares para la migración, se puede ofrecer oportunidades a los migrantes, proteger sus mejores derechos y contribuciones, es lo que se destaca a través de las Naciones Unidas. Montero, representante del Frente Revolucionario Ecuador-Suiza FRES. De igual forma, al señor Eduardo Valdeón, representante de la Corporación Alianza Migrante. De igual forma, el señor Patricio Vicente Benalcázar, de la Plataforma por un Ecuador Progresista.
Hace contados minutos se entregó el reconocimiento Vicente Locapuerta y Matilde Hidalgo al mérito social y cultural. En la persona de su representante Alba Fonseca. De igual forma, el señor Gustavo Vega, en representación del doctor Diosgrafo Tulio Chamba Villavicencio. La señora Zaira Novoa Rodríguez. El señor Marlon Brian Rivilla Nieto. La señora Verónica Alexandra Navarrete Cruz. El señor Ronnie Marcel Rivilla Morales. El colectivo feminista y antirracista Mujeres, Voces y Resistencia. El enlace latinoamericano europeo L. Comunicar con todos los acentos. Señor José Javier Albuja Puyol. Señora Mirta Carola Zaguay Nieto. Señor Rolando Alfredo Vini Páez. Señor Diego Fernando Muñoz Guarnizo. Señor Edgar Marcelo Arboleda Segovia. Señor Jorge Andrés Martínez López. Señora Maritza Maribel Martínez. El señor Eric Alexander Vélez Miranda y el señor Lenin Byron Mendieta Toledo. Para la entrega de los acuerdos se pide, por favor, la presencia de los asambleístas por el exterior, Gustavo Mateus, Mónica Palacios, Mauricio Zambrano, asambleísta Esther Cuesta. Se da lectura del acuerdo correspondiente, que los homenajeados son personas, organizaciones comprometidas con la promoción del desarrollo social, económico y cultural de las comunidades migrantes provenientes de países del sur global, destacándose como un espacio de integración, colaboración y fortalecimiento de lazos entre las culturas en favor de los migrantes ecuatorianos. Y en ejercicio de sus atribuciones acuerda felicitar y reconocer a los homenajeados por su destacada trayectoria en la promoción del bienestar y derechos de las personas migrantes y por su compromiso con el desarrollo y solidaridad internacional en el marco de la conmemoración del Día del Migrante. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 16 días del mes de diciembre de 2024. Suscriben Viviana Veloz, presidenta, Alejandro Muñoz, secretario general. Hace contados minutos se realizó el reconocimiento Vicente Locapuerta y Matilde Hidalgo al mérito social y cultural a los señores José Ulloa Trejo, Flor Esperanza Andino, Osvaldo Guzmán y Marco Zuriaga. En este momento se encuentran también representantes de diferentes colectivos y personas que trabajan por el bienestar de las personas migrantes. Se encuentran acá ya en el salón plenario la señora Clara Montero, Eduardo Valdeón, Patricio Benalcázar, Alba Fonseca, Gustavo Vega, Zaira Novoa, Marlon Rivilla, Verónica Navarrete, Ronald Rivilla, Mujeres, Voces y Resistencia, este es un colectivo, también el grupo Enlace Europeo L, Comunicar con todos los acentos, el señor José Albuja, Rolando Vini, Diego Muñoz, Edgar Arboleda, Jorge Martínez, Maritza Martínez, Eric Vélez y el señor Lenin Mendieta. Ellos están siendo reconocidos por su trayectoria en la promoción de los derechos de las personas migrantes. Junto a ellos se encuentran también realizando el reconocimiento los legisladores representantes justamente de los migrantes en diferentes latitudes del planeta. Podemos observar al asambleísta Esther Cuesta, al asambleísta Mauricio Zambrano, al asambleísta Gustavo Mateus, entre otros legisladores que han querido también agradecer por el trabajo que realizan estas personas y estos colectivos en favor de los ecuatorianos que se encuentran en diferentes latitudes del mundo. Hoy que justamente se conmemora el Día Mundial del Migrante y el Día del Migrante Retornado.
Ya hemos escuchado sus intervenciones y justamente las apreciaciones que han realizado ellos con respecto a esta situación de las personas en movilidad, tanto las problemáticas que enfrentan para llegar a los países que han elegido como sus nuevas residencias, así como también los inconvenientes que enfrentan ya en los mismos. Pero sin embargo, los migrantes también cumplen un rol fundamental en sostener la economía del Ecuador con el envío de las remesas. También durante las comparecencias se ha solicitado, por ejemplo, mayor capacitación para los migrantes que tengan mejores condiciones al momento de sus retornos. Ya nos señalaban que más de 3 millones de ecuatorianos se encuentran radicados en diferentes partes del mundo. Pedía, por ejemplo, el señor Marco Antonio Zuriaga crear la Fiscalía del Migrante, implementar el voto obligatorio en el exterior, impulsar más convenios internacionales, la atención médica a los migrantes retornados, capacitar también a los migrantes en el exterior para que puedan desarrollar sus actividades económicas, y decía, eso se revertirá en mayores remesas para sus familiares que se encuentran acá en el país. Recordar que desde hace muchos años las remesas de los ecuatorianos han fortalecido y han sostenido la dolarización y la economía en el Ecuador. En este momento ya los homenajeados se están retirando ya del seno parlamentario, y en breve se retomará la sesión 992 del Pleno de la Asamblea Nacional, que correspondería a la declaratoria de beneméritos de los cuerpos de bomberos de diferentes partes del país, del cantón La Libertad en Santa Elena, de los cantones de Pichincha, principalmente de Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Pedro Moncayo, Cayambe y Rumiñahui, y de los 21 cantones de la provincia del Guayas. Esperamos las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, para continuar con la sesión, luego de que ésta se suspendió para justamente rendir un homenaje a los ecuatorianos que se encuentran radicados en diferentes lugares del planeta, en conmemoración del Día Mundial del Migrante. Hemos escuchado las comparecencias y también se ha entregado reconocimientos a personalidades e instituciones. Armonia Fidei de la ciudad de Quito, conformado por migrantes colombianos, venezolanos y ciudadanos ecuatorianos. Esto en el Día Internacional del Migrante, reconocido de esta manera, así por las Naciones Unidas, mediante el cual se busca destacar ese aporte que desarrollan los ciudadanos, las familias que abandonan sus países por diferentes motivos. En los próximos instantes se va a escuchar en el Salón del Pleno del Parlamento el coro integrado por diferentes migrantes de diferentes nacionalidades, que es lo que ha anunciado hace pocos instantes la presidenta de la Asamblea Nacional. Desde 2014, casi 70,000 migrantes han muerto o desaparecido a lo largo de las rutas terrestres y marítimas, y es probable que la cifra real aún sea mucho mayor, detalla las Naciones Unidas. Cada muerte registra y representa a una persona cuya pérdida afecta profundamente a su familia y repercute en todas las comunidades y sociedades. Se trata de una crisis humanitaria silente que puede ser resuelta por cada uno de los gobiernos. En respuesta a la petición de la Asamblea General, el tercer informe del secretario general sobre la aplicación del Pacto Mundial para la Migración introduce recomendaciones claves sobre la prestación de asistencia humanitaria a los migrantes en peligro. De acuerdo a las Naciones Unidas, se refuerza la cooperación en materia de migración de personas migrantes desaparecidas e incluye propuestas concretas para evitar que los migrantes mueran o desaparezcan, para mejorar los esfuerzos de búsqueda e identificación, para apoyar a las familias afectadas, para proporcionar justicia, rendición de cuentas y reparación, para recopilar los datos sobre muertes y desapariciones de migrantes y para compartir los datos de previsiones de los migrantes con el fin de optimizar la asistencia humanitaria. Estas recomendaciones son solo efectivas si se actúa colectivamente. El tiempo se acaba y hay que salvar las vidas ya. Ahora es lo que se necesita, es lo que se plantea por parte de la Organización de Naciones Unidas y todas las organizaciones mundiales que se refieren al tema de la migración. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como una persona que se desplaza o se mueve por diferente territorio a través de una frontera nacional, internacional, dentro o fuera de un país
país, dentro o fuera de su lugar habitual de residencia independientemente, su situación jurídica, el carácter voluntario, así como el involuntario, el desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su asistencia. Esto es parte de lo que conocemos respecto a la migración. Esto a propósito del Día Internacional del Migrante. Ingresan los integrantes del coro, que está formado por representantes de ciudadanos migrantes que vienen de diferentes países y se encuentran en la capital de los ecuatorianos. Esto dentro de la pausa que se ha hecho en la sesión 992 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando ya se han entregado estos reconocimientos a representantes de las organizaciones migrantes, y también en Comisión General se escuchó a cada una de las organizaciones representadas a través de sus voceros. Ya los representantes integrados por ciudadanos ecuatorianos, colombianos y venezolanos se encuentran presentes ya en el salón plenario. En breve escucharemos la interpretación de alguna pieza musical que han preparado para justamente conmemorar este Día Internacional del Migrante, que ya lo hemos escuchado. Hay dos facetas que contemplan la migración: por una parte, los diferentes problemas y peligros que enfrentan los ciudadanos para llegar a sus países que han elegido como su nueva residencia, pero también las contribuciones que ellos realizan para con sus familias y con el país. Las personas de movimiento, que pueden ser trabajadores, estudiantes, emprendedores, miembros de familias, artistas y muchos más, pueden ser grandes agentes impulsores y muy poderosos para el desarrollo, tanto en los países de origen como de destino. Así lo señalaban ya durante las comparecencias que se realizaron acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las personas migrantes a menudo mantienen lazos muy estrechos con sus países de origen, abrazan a sus nuevas comunidades, a las que aportan una amplia riqueza de conocimiento, experiencia y capacidades. Tenemos el gusto de presentarles dos hermosos villancicos en la mañana de hoy. Cay Chiritutapi, un villancico quichua del maestro Gerardo Guevara, y El burrito sabanero del maestro Hugo Blanco, con arreglos de nuestro director, el señor Edinson Guedes. Gracias. Ahí los escuchábamos, nos realizarán una interpretación de dos villancicos tradicionales ecuatorianos. En este momento el coro está listo ya y en breve los podremos escuchar. Se están preparando y nos interpretarán estos coros tradicionales en conmemoración justamente de la cercanía de la época navideña. Ahí escuchamos de fondo el coro que representado por ciudadanos de varios países que se han reunido en Quito y que forma parte de esta conmemoración por el Día Internacional del Migrante. Han solicitado esta intervención dos villancicos a propósito de las festividades navideñas, es lo que se escuchará durante los próximos minutos. Y hablábamos acerca de estos reconocimientos que se entregó por parte de la Asamblea Nacional a los diferentes organizaciones, tanto nacionales, internacionales, así como también los que forman parte de las organizaciones de las personas migrantes. En Comisión General, Joel Javilés, oficial de protección de la Organización Internacional del Migrante, dijo que hay una enorme gratitud desde este espacio de lucha y se conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha que reconoce los aportes de los migrantes y sus realidades. Ecuador es un país de tránsito y destino, quinto país que recepta ciudadanos venezolanos. Mientras tanto, Alba Palacios, de la plataforma Ecuador Progresista, también agradeció el reconocimiento que se ha otorgado y habló de las necesidades que tienen los migrantes y las necesidades que tienen las familias para evitar que los ciudadanos tengan que salir, principalmente arriesgando sus vidas, porque como decía ya las Naciones Unidas, una migración que permite los caminos y una migración regular es una migración que aporta, mientras que esa migración de riesgo, que es la que más se registra a nivel mundial, es la que genera las mayores problemáticas y la mayor desestabilidad para las economías de los países. También Marlon Rivilla, médico ecuatoriano, representante del sector de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, también intervino en la Comisión General. Marco Antonio Zuriaga, vicepresidente de la Asociación Mundial de los Migrantes, también hizo uso de la palabra para referirse a las necesidades. También hizo algunas solicitudes respecto al tratamiento
cumplimiento de las reformas a las leyes para que el Parlamento las tramite. Pidió que se reduzcan los costos de remesas y simplificación de procesos en aduanas, duplicar el número de maletas y menaje de casa para el retorno. Dijo que hay que enfrentar grandes desafíos cuando se trata de un migrante, con la mirada de siempre regresar para aportar al Ecuador. Hay más de 3 millones de migrantes, ciudadanos que no están solos, por eso pidió el apoyo de las autoridades de gobierno. El Día Internacional del Migrante fue proclamado justamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y responde al crecimiento y al reconocimiento de la migración como un fenómeno global significativo por parte de los Estados miembros justamente de la ONU y otras organizaciones internacionales, en un contexto donde los flujos migratorios se habían incrementado notablemente. El objetivo, según los organizadores, es resaltar la importancia de respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, así como destacar su contribución al desarrollo en los países de origen y destino. La proclamación también busca fomentar la cooperación internacional para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la migración, promoviendo una mayor sensibilización sobre las condiciones y necesidades de los migrantes en el mundo. Este día se celebra anualmente cada 18 de diciembre en conmemoración de la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, que tuvo lugar en 1990. Durante su celebración se lleva a cabo diversas actividades y eventos organizados por los Estados miembros de la ONU, organizaciones internacionales y la sociedad civil, que incluyen conferencias, seminarios y campañas de sensibilización orientadas a difundir información sobre los derechos de los migrantes, sus contribuciones al desarrollo económico y social y las políticas necesarias para protegerlos y apoyarlos. Este día también sirve como una plataforma para destacar temas emergentes relacionados con la migración, como el impacto del cambio climático y la importancia de integrar la migración en las estrategias del desarrollo sostenible. Justamente en estos temas hacían referencia las personalidades que comparecieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional, realizaron sus ponencias y se refirieron a diversos temas relacionados con este fenómeno. Y sobre todo los ecuatorianos que se encuentran en movilidad se refirieron a los peligros que estos enfrentan, por ejemplo, al atravesar territorios inhóspitos como la selva del Darién en Panamá, destino o terrenos que los ecuatorianos y varios migrantes latinoamericanos utilizan para llegar hasta los Estados Unidos. También diferentes problemáticas como los controles migratorios por parte de la policía y en varios países también grupos irregulares que lamentablemente en muchas ocasiones han acabado con la vida de ciudadanos que intentan atravesar estos caminos para llegar hacia los Estados Unidos, fenómenos que ocurre también en otras partes del mundo. En este momento el coro, luego que ha interpretado los dos villancicos, es felicitado y saludado por la presidenta de la Asamblea Nacional, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y también los asambleístas representantes de los migrantes. Vemos a la asambleísta Esther Cuesta saludando en este momento con los integrantes del coro, que está conformado por artistas ecuatorianos, venezolanos y colombianos, luego que han realizado las magníficas interpretaciones de dos villancicos tradicionales. Abandonan ya el seno del legislativo y esperamos las disposiciones de la presidenta del primer poder del Estado, Viviana Veloz, para continuar con la sesión 992 o los puntos que ella disponga, continuar en esta sesión que estamos desarrollando el día de hoy. Recordar que la sesión fue temporalmente suspendida justamente para recibir en comisión general a varios representantes de los migrantes y también realizar reconocimientos a personalidades e instituciones que apoyan a los ciudadanos que se encuentran en movilidad en diferentes partes del planeta, Maritza.
Y en efecto, ya en los próximos instantes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, dará las indicaciones correspondientes para la sesión 992 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando en este espacio se ha hecho un reconocimiento al aporte, al trabajo que desarrollan en beneficio del Ecuador los ciudadanos ecuatorianos que ya no se encuentran en nuestro país. Nuestros migrantes, de los que se ha dicho, se les debe agradecer, porque con esas remesas el país se sostiene, se sustenta. Es un gran aporte el ingreso de esos recursos que provienen de otros países por el trabajo que desarrollan los ecuatorianos y ecuatorianas que por diversos motivos han tenido que abandonar las fronteras patrias, han tenido que salir del territorio ecuatoriano, abandonando sus sueños, abandonando sus carreras, abandonando su familia. Es parte de lo que hemos podido escuchar y observar también a través de los medios legislativos a propósito de este Día Internacional del Migrante. Proceder a entregar un acuerdo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Loja.